Pues, bien, buenas noches. Una pequeño percance aquí. Estos cosas de perdón. Buenas noches, bienvenidos todos, compañeros, amigos y hermanos de todos los países de América Latina, de habla hispana, hermanos allá de habla hispana que tenemos allá en Estados Unidos, amigos en Costa Rica, Venezuela, el amigo Juan allá en Argentina, la amiga Verena allá en Paraguay. eh, la hermana María allá en España, etcétera, etcétera. Bienvenidos acá en Colombia. Aquí estamos el hermano Edgardo, el ingeniero, médico don Eduardo, etcétera, etcétera. El hermano allá, Over, en Banda Larga. Amigos, compañeros y hermanos de todos los países de habla hispana, América Latina, de Estados Unidos. Una conferencia interesante. Vamos a hablar de el adelanto científico y el estrés y realmente porque es que estamos viviendo en los últimos tiempos grandes acontecimientos. Ya vimos pues cómo Ucrania le lanzó unos aparatos allá a Rusia, a Moscú, y golpearon a unos edificios. Entonces Moscú dijo que la próxima vez que le lanzaran eso, mandaba armas nucleares y que él sabía a dónde mandarlas. Entonces apareció Estados Unidos, que le dijo a Ucrania que no, eso no tenía que hacerse, y todos los países de la OTAN, la Unión Europea. Entonces Rusia vino y tiene allá tiene armas nucleares en Bielorrusia, ya tiene armas nucleares en Belarus, y otros países van a tener armas nucleares. O sea, está, Jerusalén está llena de ejércitos por todas partes porque se está preparando para el gran acontecimiento de la Tercera Guerra Mundial. Eso, repito, va a ser cuando se complete el karma, el karma necesario para que se dé esa Tercera Guerra Mundial. Eso uno no sabe cómo va eso. Pues, era Dios que se demore un poquito más para poder predicando esta enseñanza, para que los hermanos que están comenzando aquí tengan la oportunidad de hacer un trabajo. Están sucediendo cosas increíbles en estos tiempos del fin, cosas que uno no puede creer. Vea, que día ya en Guyana, lo que se llama un dormitorio escolar, habíamos jóvenes estudiantes que duermen ahí, etcétera, y a eso tiene una supervisora, tiene unos profesores ahí, etcétera, tienen su vigilancia, y había una joven que estaba pues violando el reglamento con esta cuestión del celular, y vino la supervisora, le quitó le quitó pues el celular mientras tanto, y la jovencita dijo, voy a incendiar el colegio. Varios estudiantes y personas escucharon eso que dijo. Bueno, nadie le creyó porque era una jovencita, y resulta que incendió el colegio. 19 estudiantes muertos, 17 heridos, algo espantoso. Yo sinceramente, yo no sé qué está pasando. Aquí en Barranquilla, aquí en Colombia, aquí en Santander del Sur, en Bucaramanga, un niño de 7 años fue violado por 4 niños de 7 años. Ya, y cosa de papá mata a la mamá y la mamá mata al papá y el marido se mata con la mujer y se matan los dos. Y en Estados Unidos una señora pues entró de un carro y le prendió gasolina al carro y se quemó y se murieron los dos niños. Unas cosas totalmente increíbles pues que uno no sabe qué está pasando, sabe qué está pasando uno. Y por ejemplo, en Paraguay, eso es la noticia, que un estudiante de 16 años cogió un cuchillo y mató a cuchilladas a una profesora, a la directora del colegio.
Ya visto esas cosas, no hay respeto, no hay nada. Y ahora con eso de la libre personalidad, que los niños pueden hacer lo que quieran, que los padres ya han perdido el control sobre los hijos, que si la niña quiere abortar, que aborte, etcétera. Ya, que hijos deseados y no deseados. O sea, que ya cada cual toma sus decisiones, que ya Dios no se interviene aquí para la vida de los hombres. Dice el Apocalipsis, para los tiempos del fin, la humanidad se arrodillará ante la gran bestia. Y la gran bestia, que son las que manejan todas estas desorientaciones que se da a través de la psicología, que se da a través de la sexología, que se da a través de la ginecología, que se da a través de la antropología, que se da a través de la astronomía, etcétera. Pero aquí tenemos que comprender las profecías de la Virgen de Fátima, la tercer mensaje que nunca fue entregado y no va a ser entregado. El tercer mensaje al comienzo dice, en los tiempos del fin Satanás reinará desde los más altos lugares donde se gobierna por todo. O sea, estamos pasando, estamos viviendo tiempos, todo es posible en estos momentos. Que día estaba hablando una señora pues con otra que tuvo o sea, prestan el cuerpo, alquilan el vientre para para tener un hijo de otra persona, pues le hacen la inseminación artificial, etcétera, y eran mellos, pero los mellos murieron, no sé por qué, y entonces ella le dieron algo para expulsarlos, los estos muertos, pero nada más salió la mitad de uno, entonces le iban a hacer una cirugía para sacarle el resto, etcétera, y una amiga le preguntó, y, pero ¿por qué haces eso? Y me dice, no, eso es un negocio. Ya, ya la gente, los principios y los valores espirituales ya prácticamente no existen, están perdidos en la actual humanidad. Entonces, tenemos también el caso de, en Argentina, un jovencito de 14 años estaba jugando fútbol y murió de un infarto cardíaco. Aquí en Barranquilla, 3 jóvenes en una semana de 14 a 16 años murieron de un infarto cardíaco. Infarto cardíaco ahora del coronavirus y sobre todo después de la vacuna. ¿Qué ha pasado? Porque se ha cambiado el comportamiento de las personas. ¿Qué habrá en el fondo de todo esto? Realmente, mis queridos amigos y hermanos, ahora todo es posible, sinceramente. Y, y, y- y lo que tenemos que hacer ahora es conocernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos para, para conocer nuestros defectos de tipo psicológico, eliminarlos, única forma de cambiar el curso de nuestra existencia, la posibilidad de cambiar nuestro destino. Porque uno tiene un destino que nosotros mismos lo hemos creado. A través de nuestras buenas y nuestras malas obras de vidas anteriores, nosotros venimos con una carta de destino. Es una programación, pero que es hecha por los defectos de tipo psicológico. Es lo que determina prácticamente el destino inconsciente de la humanidad. Defectos que se manifiestan a través de nosotros, porque nosotros tenemos un alma, pero esa alma está esclava del pecado en un 97%, y por eso el Cristo nos dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Y ahí está la funcionalidad, el cambio del autoconocimiento para poder cambiar el curso de nuestra existencia, despertar conciencia e ir comprobando los misterios del universo y de los dioses, e irnos liberando de la mecánica inconsciente, no solamente de la mecánica inconsciente de nuestros defectos, sino de las ataduras de la inconsciencia de la humanidad, de la ciencia que nos programa a través de los medios de comunicación, a través de la educación en las universidades, en los colegios, etcétera. Yo estudié en una universidad y ahí lo programan aún con teorías falsas que les desvirtúan los principios espirituales y terminan por atrofiar la posibilidad de que ese hemisferio derecho, que es el hemisferio de la conciencia, se pueda manifestar a través de nosotros y degradando y degenerando el hemisferio izquierdo. Fíjense usted cómo Dios, la sabiduría que tiene dentro de nuestro cerebro, están los dos aspectos, el hemisferio derecho y el izquierdo. El derecho es de la conciencia, el izquierdo es el de la materia. Los dos son necesarios, pero
el derecho debe orientar a la izquierda dentro de un equilibrio espiritual. Y eso lo comprendemos y esto es lo que buscamos nosotros en la noche. Manejar, manejar el izquierdo para que no sea degenerado, para que no sea desvirtuado, para que no sea manipulado. Hijos deseados y no deseados, ahí están degenerando el hemisferio izquierdo. No que los anticonceptivos no hacen daño, ahí están degenerando el hemisferio izquierdo. No que la masturbación no hace daño. Entonces, y nos lavan el cerebro y nos programan, y la humanidad es programada, porque el Dios se deja programar fácil. La rebeldía psicológica no existe. La rebeldía psicológica es de la conciencia, pero esa conciencia está bloqueada dentro de nosotros. Y le voy a explicar por qué. Porque dentro de cada uno de nosotros existen dos facultades contrapuestas que se llama la intuición y la razón. Entonces uno, cuando estudia demasiado, uno desarrolla la razón. Cuando estudia demasiado, atrofia la intuición, y la intuición tiene que ver con el hemisferio derecho, la razón tiene que ver con el derecho, el hemisferio izquierdo, y entonces ahí se da el intelectual. El intelectual que generalmente por alejarse del hemisferio derecho cae en un intelectualismo de tipo materialista, donde le queda fácil negar a Dios y estar de acuerdo con esas pérdidas de valores y si que están dando hoy en día a través de la ciencia, a través de las diferentes eh, eh, de la psicología, de la sexología, en que se maneja el comportamiento de los seres humanos. Nosotros necesitamos una tabla de salvación. Nosotros vivimos en un mundo de tinieblas. Estamos rodeados de tinieblas. La luz la tiene la gnosis, porque la gnosis tiene la sabiduría oculta, tiene el evangelio del reino, que está bien, que fue así. El venerable maestro Samael, único Batara de la era de Acuario, fue autorizado para abrir la puerta del misterio, descorrer y llevar un mensaje de luz y sabiduría a este mundo, descorrer las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del sufrimiento y establecer en todo ser humano la oportunidad de un conocerse a sí mismo, de un despertar conciencia, de liberar su alma del pecado y gradualmente ir conociendo los misterios del universo y de los dioses. Es que en realidad, de verdad, esa es la única finalidad de la existencia. A nosotros nos engaña, ¿no? Que la finalidad de la existencia que es el dinero, que son los títulos, que son las posiciones, que son los delirios de grandeza, etcétera, etcétera. No, la finalidad de la existencia nunca es de tipo material. Lo material va acorde con, con, con la mecánica kármica que cada uno de nosotros tenga. La finalidad es de tipo espiritual. Esa es la finalidad. Comprender eso no es nada fácil. Cuando nosotros hemos sido de los pocos, o sea, que hemos pertenecido en vidas anteriores a escuelas de misterios, entonces existe dentro de los que me están escuchando aquí, si han formado parte de eso, son, son buscadores sinceros del autoconocimiento, existe dentro de nosotros una rebeldía de tipo psicológico que nos lleva a tocar contra las estructuras falsas y caducas sobre las cuales se tiene esclavizada a los seres humanos, aún desde los puntos de vista económicos. Por ejemplo, cuando yo estaba joven en aquellos tiempos idos, eh, existía el Día de la Madre. El Día de la Madre fue creado por la sociedad de consumo, y el Día del Padre, todo eso es creado por la sociedad de consumo para vender sus cosas, etcétera. Entonces, el Día de la Madre, entonces todos los hijos compran el regalo para las madres. Yo no compraba regalos, yo decía, porque yo no, ese es un día comercial, yo no le regalaba nada a mi mamá ese día. Mi papá decía, mira, ve, el que más quieres y no te regala nada. Ya mi mamá me comprendía, ya, la mamá comprende un poco lo suyo. Después le decía a mi mamá, no, yo, esos son días que lo ha creado la sociedad de consumo para vender sus productos. Y pero yo no conocía las noches. Tenía ciertas rebeldías, pero que vienen de la conciencia. Yo me acuerdo que estábamos en la universidad, estaba estudiando bachillerato de noche porque estaba trabajando y quería entrar a la universidad. Me tocó estudiar ahí de noche. Y entonces un profesor de filosofía, pero él era izquierdista, comunista. Entonces vino
y habló de que era la filosofía, etcétera. Y, bueno, si alguna persona, si algún estudiante tiene alguna pregunta que hacer, que la haga. Y me paro yo y le digo, profesor, ¿qué es el espíritu? Yo digo, porque yo hago esas preguntas de qué es el espíritu. Esa es la vibración de la rebeldía psicológica, de la conciencia de nosotros que hemos sido estudiantes de las escuelas de misterios de vida pasada y que anhelamos y que buscamos el real conocimiento, la sabiduría oculta. La estamos entregando públicamente, porque sí, en otros tiempos se entrega, pero secretamente. Esas escuelas de misterio no puede entrar allí nadie de facilito. Para, para entrar a esas escuelas hay que ganarse el derecho. Por ejemplo, ahora podemos ganarnos esos derechos, porque ahora se está entregando esto públicamente. Para, porque fíjese lo que estamos a un borde de una tercera guerra mundial. Si se da una tercera guerra mundial, hasta ahí llegamos. Por ahí estallará el Popocatépetl, por allá estallará el Yellowstone, para medio de Estados Unidos se acaba, habrá un terremoto que se llevará a California para partirá esa parte de Estados Unidos, entrará posiblemente el Nevado del Ruiz en erupción, etcétera. Una serie de acontecimientos que nos esperan por ley del karma, pero que nosotros no tenemos por qué estar asustados, porque la conciencia no se asusta. El que se asusta es el yo, de efecto. Lo que tenemos que es seguir asistiendo a estas conferencias, inscribirnos en el curso gratuito de psicología gratuito. Aquí no cobramos nunca, absolutamente nada. Inscribirse en el curso gratuito y llevarlo a la práctica, porque ahí están todas las claves precisas para poder eliminar los defectos, para salir en cuerpo astral, etcétera. Hay prácticas de meditación, de concentración. Todo eso lo encuentra usted en el curso gratuito de psicología. Llévelo a la práctica para que no pierda el tiempo y ayúdenos a divulgar este mensaje. Si usted habla con una persona y le habla de estas cosas y la persona se interesa, invítelo a escuchar estas conferencias virtuales y si vive aquí en Barranquilla, asistir en vivo y en directo a las conferencias que editamos todos los domingos en el Centro Anaela a las 4, calle 48, número 3969. La entrada es gratuita. Si no tiene para el bus de regreso, le damos para el bus del regreso. No tenemos ningún problema, simplemente queremos ayudar a la humanidad que sufre, porque estamos viviendo tiempos apocalípticos. Siempre en la prensa, en internet, se habla de los tiempos del fin, que los científicos no saben cuándo se va a acabar esto, ni los matemáticos. Ese es un proceso kármico que a través en la Biblia está en el Apocalipsis, está en las profecías de Madame Chipton, está en la profecía de Michael de Nostradamus, etcétera, etcétera, y que nosotros manejamos esas cosas. Es que, pero que no tenemos miedo, pero que la ciencia no sabe ni puede saber cuándo va a ser la gran catástrofe y cuándo va a ser la tercera guerra mundial, porque la ciencia es materialista, es un intelectualismo materialista. Fíjese, en la Academia de Ciencia de los Estados Unidos se hizo una encuesta para saber qué cantidad de científicos creían en Dios. 95 no creían en Dios. Y esos 95, ese intelectualismo científico, son los que manejan el conocimiento y la ciencia. Entonces, estamos rodillados. Y entonces, no manejan. No, mire que el anticonceptivo no hace daño. ¿Cómo no va a hacer daño si es para que el ovario no trabaje? Y que si le cortan la trompa no hace daño, sí, porque queda desconectada, pierde el apetito sexual. Que si es la inyección, tiene una mayor carga hormonal y afecta más todavía, etcétera. Simplemente nosotros utilizando una lógica trascendental a través de nuestro hemisferio derecho, no nos dejaríamos lavar el cerebro así tan fácilmente. Pero esa rebeldía psicológica, algunos la traemos de vidas pasadas, otros la desarrollamos aquí con nuestro trabajo espiritual. Y nos convertimos en guerreros de la era de Acuario, en soldados del ejército de salvación mundial, en mensajeros de esta doctrina sagrada. Estos tiempos. Fíjese que ahora, con esta cuestión, pues, de que todo es rápido. O sea, esto del estrés comenzó a configurarse, por decirlo así, a partir del año 1950, por ahí,
un señor apellido Saile fue el que le dio el nombre. No es una enfermedad, pero sí es un programa para que se pesen todas las enfermedades del ser humano. Y eso vamos a hablar hoy. A partir del año 1950, con la creación de las industrias, apareció el automóvil, apareció la radio, apareció la televisión, apareció la aviación, apareció el internet, apareció los celulares, apareció todo. Entonces, al aparecer todo, nos vimos ante un mundo nuevo, extraordinario, producto de una ciencia, etcétera. Y aquí estamos, las consecuencias del adelante científico mal configurado, porque no mide las consecuencias de lo que va a pasar con los anticonceptivos, con las desorientaciones de hijos deseados y no deseados, con las desorientaciones de que dice que la masturbación no hace daño cuando expulsa 300 o 200 millones de espermatozoides. Un solo espermatozoide crea un ser humano, y un solo espermatozoide tiene todos los componentes para que calcio, enzimas, proteínas, glucósidos, lecitina, carbohidratos, para crear un ser humano, y exporta 300 millones de componentes de energía. ¿Quién ha dicho que eso no hace daño? Las niñas utilizando los con 12 y 13 años con una bomba de que las acaba y tiene graves consecuencias para el curso de su vida. Pero nosotros aquí es donde venimos a aprender. Y es una escuela de sabiduría trascendental, pública, ¿no? La noche es una sabiduría de los dioses. Mire, vea, yo estudiando el libro La Pista y Sofía, que ese es un libro de las enseñanzas que entregó el Maestro Jesucristo después que su cuerpo murió y resucitó, porque él murió y resucitó con su cuerpo físico. Duró 11 años allá en la ciudadela de Dacla, por el desierto, con los pocos, 12, 30, su familia, etcétera. Les entregó una enseñanza que se llama la Sofía, que no es fácil de entender. Puede estudiarla, uno tiene que trabajar un poquitito en el despertar de la conciencia para abrir un poquito la visión espiritual y aprender a ver, como dice el maestro Samuel, dentro de la letra que mata el espíritu, en una parte del libro La Pista Sofía, Jesucristo, el Hijo de Dios, luego dice, yo soy la noxis del universo. Pero nosotros estamos haciendo públicamente, revelando públicamente la sabiduría oculta, es, es entregada por el Hijo del Cristo, porque Cristo Dios está allá. Y aquí está la Virgen, y está el Cristo, y está el Espíritu Santo, pero el Hijo es el mensajero de los dioses. Entonces, es una sabiduría divina. Usted cuando escucha aquí todo esto, los jueves, esto se llama el maná del cielo, porque hay dos manás. ¿Verdad? Cuando estaba el pobre Moisés comenzando su trabajo, que fue en el desierto de la soledad, en la cual tenemos que vivir todos los iniciados que comenzamos a trabajar dentro de sí mismos, alejarnos de la inconsciencia, pero conviviendo dentro de la inconsciencia. Entonces, entonces tenía sed, tenía hambre y comió del maná del desierto. Ese maná es material, pero existe el maná espiritual. Ese que hizo el Cristo, danos el pan de cada día. El maná espiritual, y la noche es un pan espiritual en forma de cuerpo de la doctrina. Usted tiene que hacerle la transformación y convertirlo en el alma de la doctrina. Entonces, esa conversión, esa transformación del cuerpo de la doctrina en alma de la doctrina se llama la sabiduría gnóstica. Esto lo tenemos que comprender todos los hermanos que estamos acá para no desviar. El cuerpo de la doctrina es un vehículo, la realidad es el alma. Y el alma es ver y eliminar los defectos, desarrollando el sentido de la autoobservación. Segundo, no fornicar, aprender a manejar el sexo sabio y consciente para transformar el agua en vino dentro de nosotros mismos, de la piedra, trabajar con la piedra filosofal. Es grande para poder crear el Cristo dentro de nosotros en un nacimiento segundo. ¿Ya? Y tercero, convertirnos en apóstoles del Cristo. El que da, recibe. El que da sabiduría, recibe sabiduría. Y el que da comida, recibe comida. Y el que da ayuda económica,
porque eso se llama la ley de las equivalencias del dato. Pero que da sabiduría, recibe sabio. La sabiduría se entrega internamente. Entrega el cuerpo de la doctrina. Papacito Dios allá, pues, le hace como dicen por ahí, digo yo, sus regalitos, entonces nos da de velar y explicadito. Sabiduría, el maestro del mundo, entonces, la guía divina, los maestros, son seres grandes, divinos. Entonces ahora, con estos adelantos y con esta tecnología, donde el estudio cada día se vuelve como más gente, más etcétera, y eso estresa. Entonces, por ejemplo, eh, se le exige pues a un estudiante unas hay becas, hay becas. Aquí en un colegio, una universidad muy buena, yo diría que la segunda aquí de Barranquilla, una estudiante de Derecho becada perdió el semestre, se tiró del tercer piso porque se estresó. Es una educación estresante, eso no es educación, sinceramente. Hoy de clases de filosofía en un colegio, de bachillerato, y en otra universidad, la mejor, una estudiante de quinto año, de quinto semestre de medicina, perdió el semestre y como estaba becada, se tiró del quinto piso allá al cemento, etcétera. Que pasan esas cosas. Y entonces en esa misma universidad, el departamento de psicología abrió hay como un salón de orientaciones psicológicas gratuitas para los estudiantes. ¿Y sabe cuáles son la mayoría de los estudiantes que van a escuchar esas orientaciones psicológicas gratuitas? Los alumnos becados. Ellos se les estresa porque ellos para poder pasar la beca entonces tienen que tener una calificación mínima que son de tanto, y entonces se ven forzados. Y a veces son estudiantes pobres que pasan rasando y que no comen bien, entonces el cerebro hay que alimentarlo, aumentar la capacidad de resistencia ante las exigencias del estudio, etcétera. Hay que educar a los estudiantes cómo se debe estudiar porque eso lo educamos acá y lo orientamos al estudiante. Hay que esforzarse. No va a estudiar ahí 8 horas seguidas, no, es para locos. Yo estudiaba en la universidad, estudiaba 45 minutos, después con un compañero iba y vamos a a la cafetería y nos reíamos un poquito y tal, y regresábamos a tener que trabajar con el centro intelectual, con el centro emocional, con el centro motor. Así estudió mi persona, no estaba en la universidad, sin forzar y sacaba buenas notas, etcétera, etcétera. Bueno, en aquella época. Entonces, eso pasa con los estudiantes. Ahora, en el trabajo. Aún, por ejemplo, ahora yo tengo un amigo que es médico. Entonces, él trabajaba como que en 2 hospitales, etcétera, y, o en 3 hospitales. Y yo digo, no, hombre, te estás matando, te estás matando. ¿Para qué? ¿Qué te vas a llevar? ¿Cuánto te vas a llevar para allá? Tenía una amiga médica que también que trabajaba turnos de 24 horas. Yo dije, te estás matando. Y por eso, por suave, está suave. Entonces ella cogió el turno de 12 horas, ya porque no necesitaba eso. Pero entonces una vez tiene la presión, porque una vez hablé con la mamá y le dije, "Uy, ¿cómo está eh, la hija?" Me dice, no, sí, pero pues ya no está trabajando 24 horas. Ya no, Ariel, pero, ay, Ariel, yo le dije, ¿qué pasó? Dice, no, que entraba más platica. O sea, pero la gente vive es en la platica. Ese es como que eso se llama el becerro de oro. Y nosotros como iniciados tenemos que tener cuidado con lo que se llama el becerro de oro, porque fíjese, Moisés representa el conocimiento espiritual. Moisés es un Cristo que entregó la enseñanza en aquella época, que entregó la ley, ese es el legislador. Jesús entregó la enseñanza del amor, o sea, son las dos enseñanzas, la justicia y el amor. Eso es divino. Esa Biblia está perfecta. Primero se entrega la ley
y después se entrega la doctrina del amor, que es la que entregó nuestro Señor. Entonces, la doctrina, la enseñanza de Jesucristo es la misma, es la misma de Salomón, es la misma de Job, la misma de Pablo de Tarso, es la misma de Samael, es la misma que tú vives, es la misma que tú vas a comprobar. Sigue los mismos pasos. El trabajo lo tenemos que hacer todos, el trabajo es el mismo, las iniciaciones son las mismas, el conocimiento es el mismo, el Cristo es el mismo, pero el Cristo es el Hijo de Dios, el Cristo, Jesús es un hombre que encarnó al Cristo. Hacer esas diferenciaciones. La gente se queda con el Cristo histórico, con el Cristo hombre, no. Es el Cristo interior que está dentro de cada uno de nosotros, que debe nacer dentro de nosotros, dentro de un trabajo espiritual, dentro de un nacimiento segundo. Se llama sabiduría oculta, revolucionaria, que la estamos entregando y divulgando aquí a través del Centro ANAEL, para bien de la humanidad y en forma totalmente gratuita. Cuando Moisés iba con el pueblo eh, eh, por ese desierto, y él los guiaba, porque es el guía en el desierto. Los guías siempre nos guían en el desierto, pero hablando psicológicamente. Y entonces él subió allá al monte Sinaí, y allá recibió las tablas de la ley. Y cuando estaba en el monte Sinaí había un traidor que se llamaba Datán. Es el demonio del deseo. Y dice, no, este hombre aquí nos sacó allá de Egipto, que íbamos bien, y ahora aquí estamos pasando trabajo, y vamos a hacer aquí, vamos a organizarnos aquí. Y entonces pues, traigan todo el oro que tengan por ahí, y hicieron un becerro de oro, el Cristo. Entonces, los que se quedan adorando el becerro de oro, el mundo dinero, el mundo materia, no son iniciados. Es cuando llegó Moisés, porque eran los dos aspectos, el material y espiritual del conocimiento. Entonces yo, no, que tú nos sacaste, nos pusiste a sufrir acá, etcétera. Gritaron, insultaron a Moisés como insultaron a Jesucristo, como insultan a todos los redentores de la humanidad y como los crucifican, porque todo el que se meta redentor muere crucificado. Ese es el destino. Pero hay que entregar el mensaje. Alguien tiene que entregar el mensaje. Y adelante. El Cristo es el que hace el trabajo. Que el Cristo no tiene que ver con esas. Entonces, cuando Datán vino y dijo, nos sacaste de Egipto, entonces Moisés dijo, bueno, los que estén con Datán de aquel lado, los que estén con el Cristo, con Moisés, con las enseñanzas del Cristo de este lado. Entonces quedaron unos de aquel lado. Entonces, en ese momento, Moisés, que es la ley, representa la ley, él es el legislador, hizo una petición rápida, y entonces cayeron rayos y centellas y cayeron, o sea, la justicia divina cae sobre aquellos que se quedan en el planeta Tierra, en el mundo del autoconocimiento, adorando el becerro de oro. Una cosa es el becerro de oro y otra cosa es el becerro de Dios dentro del corazón de sí mismo. Un símbolo maravilloso, divino, como lo es la madre, como es la vaca sagrada, como es el toro. Esto lo estudiamos nosotros dentro de la simbología esotérica más adelante, dentro de los iniciados. Por ahora simplemente estamos abriendo, develando, descorriendo las puertas del misterio, para que esta enseñanza que está dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, en el corazón de cada uno, en el alma de cada uno de nosotros, lo que esta enseñanza está dentro de nosotros. Tenemos que encarnarla a través de un proceso de desarrollo. Podría liberando nuestra alma del pecado. La enseñanza de Moisés es perfecta, la enseñanza del Cristo es perfecta, la enseñanza del sabio Salomón es perfecta, la enseñanza de Job, la enseñanza de Pablo de Tarso. Yo no estudio toda la Biblia. Isaías, todos los profetas, era una gran misión. La Biblia es un libro sagrado, dice, el Apocalipsis de San Juan. Ay, la Minas esa de Asia Menor, etcétera, el pobrecito recibió. Fue el único apóstol que no murió de muerte violenta, aunque cuando estaba Constantino le han echado una olla de aceite hirviendo y se salvó milagrosamente. Todos los más demás murieron en forma terrible,
ahorcados, tirados por las montañas, etcétera, porque la humanidad, la inconsciencia, los defectos, quieren saber nada de estas almas. Pero ahora estamos aquí públicamente. Siempre habrá mensajeros, siempre habrá soldados del Cristo. Y aquí estamos como soldados, ayudando al maestro Samael a develar estos grandes misterios, la divina noche. Bueno, mis queridos amigos, continuaremos el próximo jueves con esta enseñanza maravillosa. Vamos a hablar bien, vamos a poner unos ejemplos interesantes míos y de otras personas para que nos sirvan para comprender qué es lo que pasa con el estrés, las consecuencias que tiene el estrés, las consecuencias que tiene en el proceso de la humanidad, la parte psicológica, porque es la primaria siempre. La enfermedad siempre comienza por un aspecto psicológico. Esto lo vamos a explicar nosotros. Por ahora hay que más hablar un poquito de psicología. Psicología viene de psiquis, que significa alma, logos, estudio. No tiene nada que ver con los estudios académicos que se enseñan en colegios y universidades, porque ellos confunden el alma con la mente. Es más, ellos dicen que el alma no existe, que es la mente. Solamente ellos le llaman alma, etcétera, porque eso estuve hablando yo con una psicóloga y me dijo, bueno, también hay que ponerse en el lugar de los demás, porque eso no le lavan el cerebro y uno es como un robot programado, etcétera. Y uno habla como robot programado, pero aquí en la noche queremos que no haya robot programado, sino que gente que comprueben, que practiquen, que divulguen, pero con una sabiduría interior. Es lo verdadero. O sea, no volvernos loros repetidores. Ya la humanidad está llena de loros repetidores en todos los campos del conocimiento y aquí en la noche revolucionaria, sobre todo el centro, él sale sobrando. Vamos a hacer una práctica de relajación, cerramos los ojos, una respiración lenta y profunda, llenando la plena capacidad. Entra el aire por la nariz lentamente, despejamos por la boca al expulsar el aire, imaginamos que el cuerpo queda totalmente relajado. Vamos a hacer una, dos. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre de Dios. Relájense, relájense. Visualizamos nuestro cuerpo totalmente relajado. Átomos